Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya casi noche. Hoy es 31 de octubre, hay mucha gente que está festejando Halloween y yo estoy grabando un video que no sé si voy a lograr subir hoy. Si no lo logro, bueno, subirá mañana, pero está grabado hoy, así que bienvenida, señorita bruja. En esta oportunidad me presento para traerles un nuevo video. Como de costumbre, si estás escuchando esto es porque estás necesitando alguna clasecita. Entonces, voy a empezar como siempre, porque yo siempre supongo que por ahí es el primer video de mi colección que estás viendo. Así que me presento, mi nombre es Adriana. Como sé que en este canal hay suscriptos un montón de mis exalumnos, te cuento que en mis épocas gloriosas de profesora me conocían como Delpa. Así que bueno, es más, tuve el consejo de cambiar el nombre del canal y poner Mateclases de Delpa, pero bueno, me pareció que por ahí, no sé si se puede cambiar, qué sé yo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, claro, yo estoy jubilada, entonces actualmente estoy impartiendo mis clases a través de YouTube en un canal que justamente se llama Mateclases de Adri. A esto es a lo que quieren que cambien mis exalumnos, que ponga Mateclases de Delpa. Pero bueno, eh, lo tendré en cuenta para más adelante. Por supuesto que estás invitado a suscribirte a este canal para recibir todas las notificaciones en tiempo y forma. Lo puedes compartir porque seguramente que si no te interesa o si no te gusta lo que ves, a lo mejor consigues a alguien que sí lo está necesitando. Entonces, bueno, sería bueno que lo compartas. Te pido algún like si te gusta lo que ves y sobre todo que hagas comentarios, pero particularmente si tienes dudas. Este es el ejemplo. Estoy haciendo una secuencia de funciones. Empezó con el video anterior del concepto general de funciones y ahora voy a dar función lineal. ¿Por qué? Porque estoy trabajando para el pedido de Matías. Matías está con una urgencia, necesita rendir matemática y bueno, estoy preparando esta secuencia de funciones. Dentro del programa que me mandó Matías no está función lineal, pero bueno, lamentablemente no me puedo desprender del orden matemático. ¿Por qué? Porque como siempre lo digo en todos los videos, una cosa se encadena con la otra. Entonces, si yo no explico función lineal, cuando voy a explicar las restantes, es probable que necesite conceptos de esto. Entonces, el video que sigue se extiende porque voy a tener que explicar función lineal. En cambio, al tener un video de función lineal, cuando quiera hacer referencia a él, les pongo una etiqueta, los mando ahí y listo. Bueno, así que vamos por él. Este es mi nuevo pizarrón. Ponemos el tema del día, que es función lineal, y les presento a mi compañero de indicaciones de hoy, que es nuestro querido Albert. ¡Chan! Van a ver qué simpático. Entonces, ya vimos en el capítulo anterior qué era una función. Lo comparé simpáticamente con una maquinaria. Yo soy de la vieja escuela donde los profesores trataban de llevarnos a la comprensión a través de cuestiones simples. Entonces, bueno, ya vimos que una función era una máquina que recibía determinados insumos y daba determinados productos. Recibía valores de una variable y daba resultados de otra variable. En este caso, la función lineal es tal que si yo la represento en un diagrama de ejes cartesianos ortogonales, sus resultados están alineados así, en forma de recta, o así, o incluso así, o incluso así. ¿Sí? Eso es una función lineal. Es una función cuya gráfica, después de obtener varios resultados, forma una línea recta. Por supuesto que la línea recta es infinita. Acá es una representación, no es que termina acá. Ustedes ya lo entienden, ya lo saben. Y lo que vamos a tratar de ver es su estudio en función de sus características. ¿Por qué? Porque yo les enseñé en el video anterior
que se puede hacer esta representación a través de una tabla. Pero la tabla suele ser engorrosa. Es más, los alumnos suelen equivocarse en esos cálculos y por lo tanto las cosas dan mal. Bueno, en tal caso, lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar algunos elementos característicos, pero no me voy a adelantar. Continuemos. Entonces, función lineal. Lo que vamos a decir es que la siguiente expresión, y igual mx más b, acá en esta expresión matemática, esto es la expresión de esta función es un polinomio de primer grado. La función lineal es una función polinómica de primer grado porque la x está a la primer potencia. Bueno, los elementos m y b que yo puse en color representan números. Es decir, en los ejemplos van a venir con un valor 2, 8, 40, 24, 1,5. Por ejemplo, y igual 2x más 1. ¿Sí? Elegí algo que sea fácil de representar, si no vamos a estar 80 años. En donde la variable independiente, no sé si la recuerdan, es esta de aquí, la x. La x, no es que la x siempre tiene que ser la variable independiente, las letras son cualquier cosa. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a usar la x como variable independiente, como siempre digo. Entonces ya es una cuestión de costumbre, ¿no es cierto? Ya como que está estandarizado que la x es la variable independiente. Ahora, ¿qué significa variable independiente? Dije en el video anterior, significa que no depende de nadie. Yo puedo poner el número que a mí se me antoja, por eso es independiente. Por supuesto que dentro de ciertos parámetros que dimos en llamar el dominio de la función, ¿sí? Pero bueno, puedo elegir el número. ¿Por qué se llama independiente? Porque no depende de nadie. En cambio, esta otra que tengo aquí se llama variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de lo que yo ponga en la independiente. Si yo acá pongo 2, voy a tener un resultado. Y si pongo 3, voy a obtener otro. O sea, la y está caracterizada por el valor que yo elija acá según se me da la gana, como dije hace un rato. Entonces, si yo lo quisiera representar en un sistema de ejes cartesianos, por ahora usando tabla, que es lo que sabemos, voy a representar la variable independiente aquí a la izquierda y la variable dependiente aquí a la derecha. Entonces, lo que hacemos, según vimos cómo representar valores en el sistema de ejes cartesiano, es poner valores a la x, por ejemplo 2, aplicar la función y obtener el resultado de y. En este caso, si pongo 2, el 2 va aquí adentro, 2 por 2, 4, más 1, 5. El resultado es 5. Entonces, el punto sería 2 en x, se me corre un poquito, 5 en y. Bueno, se me sale del gráfico. Esto no quiere decir que el resultado está mal. Lo que ocurre es que ya cuando estamos graficando en un sistema de eje, cometemos errores de gráfico por el pulso, por el trazo. A veces las hojas cuadriculadas tienen error en el cuadriculado, vienen mal impresas, entonces siempre trae error. Si encima digo más o menos por acá, no me sirve. O sea, no me sirve para hacer el gráfico, pero este resultado está bien, ¿sí? Para 2, 5. Se me fue del gráfico. Vamos a elegir uno menos. No lo tacho, no lo dejo de considerar porque el resultado es correcto. Se me fue de la hoja. Vamos a elegir uno más chiquito, como el 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces, para 1 de x, subo hasta 3. Lo que yo hacía era subir así líneas perpendiculares y en esa unión está el punto. ¿Sí? Este es el primer punto. Con un punto no me alcanza para dibujar una recta. ¿Por qué? Porque por ese punto pasan infinitas rectas, ¿sí? Miren el mouse. Pasa una así, pasa una así, pasa una así, pasa una así. ¿Cuál de todas ellas representa esta función? Y no, con un punto no lo podemos determinar. Necesitamos otro. Mi consejo es, cuando usan tabla,
no calculen solo 2, calculen varios. ¿Por qué? Porque si uso 2 y en uno de ellos me equivoco, la recta se fue para cualquier lado. Entonces hay que usar 3 o 4, cosa de que cuando yo quiera unir esos puntos, se forme la línea. Si alguno está muy salido del camino, y bueno, debe haber algún error. La calculadora seguramente. Entonces elegimos otro, como el 0. Acostúmbrense a usar el 0 en la tabla, porque en estos cálculos el 0 es fantástico y aparte cumple determinadas características que no voy a adelantar. ¿Por qué es fantástico? Porque donde está la X al reemplazar por 0 es 0, más 1, 1. Es decir, cuando elijo 0, el resultado es lo que dice acá la B. Acostúmbrense a eso. Después le vamos a poner un nombre. Entonces, para 0 de X, subo hasta 1. Bueno, ya está. No hay que unir nada, ese es el punto. ¿Ven? Acá yo ya tengo una recta que pasa por ahí. Pero si alguno de estos puntos estuviera mal calculado, la recta es otra. O sea, la recta no va a estar mal, pero es otra, no es la que me dieron. Entonces tomemos otro, por ejemplo, un negativo. Sigo para abajo porque si no vieron que se me iba del dibujo. Si tomo un valor negativo, 2 por menos 1 es menos 2, menos 2 más 1 es menos 1. O sea que para menos 1 de X, estoy acá, tengo que bajar a menos 1 de Y. Trazo las líneas y en esa intersección está el punto. Bueno, ahí yo ya tengo 3 puntos, aparentemente están alineados, tiene que ocurrir eso. Si cuando apoyan la regla, miren, alguno está un poquito corrido, no importa, esos son problemas de gráfico, ¿sí? Lo importante es que un punto no me haya dado por acá, ese está mal calculado, sin lugar a duda. Entonces apoyo la regla, trazo. Ahí me quedó. ¿Bien? Así que bueno, ahí viene Albert para decirnos, tomen nota. Fíjense, mi consejo es prueba en una hoja a ver si te sale. Bien, veamos otros ejemplos como para afianzar el concepto. Supónganse que les doy esta función, 3x menos 2. Tomamos el sistema de ejes y voy a armar la tablita. Estoy usando la tabla aún porque quiero sacar conceptos claves, ¿sí? Pero para ello, primero tenemos que familiarizarnos con lo que ocurre con una función lineal. Entonces, acá voy a poner la X, acá voy a poner la Y voy a elegir valores. Por ejemplo, el 2. Elijo valores chicos por una cuestión de gráfico. Yo usé un gráfico que va de 0 a 4, entonces no me puedo pasar de eso porque si no el gráfico ya está pésimo. Lo reemplazo acá, 2 por 3, 6, menos 2, 4. Entonces, para 2 de X tengo que subir hasta 4. Trazo las líneas perpendiculares, ahí está el punto. Voy a elegir varios. 1, 3 por 1, 3, menos 2, 1. Entonces, para 1, 1. Subo. Voy a elegir el 0. Dije que cuando reemplazo por 0 me da este resultado, menos 2. Me da este resultado con su signo. Ojo. ¿Por qué? Y porque 3 por 0, 0. Menos 2, menos 2. O sea, es como que se cancela este término y me queda enterito el final. Entonces, para 0 de X tengo que bajar hasta menos 2. Quedó sobre la ordenada. Y voy a tomar algunos negativos. Por ejemplo, menos 1. 3 por menos 1, menos 3, menos 2, menos 5. Bueno, para menos 1 me fui del gráfico. ¿Sí? Ya no sigo porque se me escapó de la hoja, por lo que expliqué hace un rato. Entonces, tomo la regla, la acomodo allí y trazo la línea. Espectacular. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Con el valor de A, acá teníamos el valor de B negativo. Acá tengo el valor de A negativo. ¿Sí? Podría ser es decir, ¿qué pasa cuando el valor de B es negativo? Nada, que el cruce vino acá. No quiero adelantarme por eso. O sea, es indistinto que acá sea más o menos. Pero ¿qué pasa cuando el valor de M es negativo? ¡Chum! Entonces, X y Y voy a empezar por
un valor mayor, porque como es negativo van a ver lo que pasa. Menos 2 por 3 es menos 6, más 1, menos 5. Uy, ya me fui al diablo. Para 3, menos 5. No me sirve. Podía haber empezado por 2. Siempre los dejo, como dije en la pantalla anterior, porque no están mal los resultados. Se me fueron del gráfico, nada más. 2 por menos 2 es menos 4, más 1 es menos 3. Este va a calzar. Entonces, para 2 voy a bajar hasta menos 3. 1, 1, y ahí en la intersección está el puntito. Para 1 es menos 2, más 1, menos 1. Entonces, para 1 bajo hasta menos 1 de y, chuc, chuc, y ahí está el puntito. Vamos a usar el famoso 0, que da 1. Ni hago cuenta, ¿no? ¿Vieron lo que hago, no? Cuando pongo 0, directamente este resultado. Para 0 subo hasta 1. Ahí está el puntito. Y voy a elegir algún negativo. Menos 1. Menos 2 por menos 1 es 2. Más 1, 3. Entonces, para menos 1, tengo que subir hasta 3. Chuc, chuc. Bueno, yo estimo que si pongo menos 2, primero que ya estaría de más, ¿no? O sea, ya me alcanza con lo que tengo. Pero si pongo, calculo que se me va a ir de la hoja, así que ya tomo la regla, veo que pasa por todos esos puntos. Siguiente recta. Bueno, si ustedes se fijan, las rectas, una dio así, como que va para arriba, y la otra como que va para abajo. Como nosotros, los occidentales, leemos de izquierda a derecha, nos parece que esta va para arriba y esta va para abajo. En matemática no podemos decir va para arriba y va para abajo, ¿sí? Porque va para arriba y va para abajo en función de qué. Es decir, con respecto a qué. Porque si alguien está mirando el dibujo al revés, supónganse que yo tengo la hoja acá en mi mesa. Entonces yo estoy de este lado, pero tengo a alguien que está estudiando enfrente. El que está estudiando enfrente no ve lo mismo que yo, que una va para arriba y la otra va para abajo. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos conceptos más importantes. Veamos. Esta recta que dibujé primero, 3x menos 2, me dio de esta forma, ¿sí? Esta recta no se dice que va para arriba, se dice que es creciente. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el valor de la variable x, aumenta el valor de y. Cuando ocurre eso, la función se llama creciente, ¿sí? Es como que crece. Entonces no importa de qué manera mire el sistema de eje, a medida que voy pasando de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, ¿qué pasa con el resultado? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Bueno, entonces creciente. Otros datos importantes que después voy a remarcar y voy a poner nombre eran el valor para 0, que es donde corta la recta al eje de ordenadas, después va a tener un nombre. Y otra cosa es hablar de quiénes son los valores que intervienen en esta función. O sea, quién es el dominio y quién es el codominio. El dominio habíamos definido en el video anterior que eran todos los valores de mi conjunto de partida, o sea, de donde yo saco los elementos, que satisfacen a esta función. En el caso de las funciones numéricas, lo que uno trata de establecer es qué números puedo colocar y que den resultado. Es decir, hay dos alternativas. O el profesor me dice dentro de tales números o qué números dan resultado. Entonces, los números que dan resultado son los números que colocados aquí adentro resuelvo y dan un resultado. Cuando expliqué esto en el video anterior, les dije que las funciones polinómicas son lindas. Son lindas porque no tienen ningún problema. Ponga el número que ponga, siempre voy a tener un resultado. El problema venía cuando había divisiones. No es el caso. Así que puedo decir que el dominio de la función son todos los reales. ¿Sí? Siempre estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Es decir, ¿esto qué significa?
que no importa el número que a vos se te ocurra, siempre va a tener resultado. Nosotros siempre usamos 0, 1, 2, 3, menos 1 por una cuestión de dibujo, pero vos podés poner 0,4 periódico. Y bueno, fíjate dónde cae el puntito, ¿no? Y el codominio o conjunto imagen, que era el conjunto de resultados posibles. Y bueno, de la misma manera, escriba el número que escriba, siempre va a tener un resultado. Y ese resultado, ¿qué puede ser? Cualquier cosa. ¿Dentro de dónde? Del campo de los números reales. Esto es algo que suelen pedir los profesores. ¿Cuál es el dominio y cuál es el codominio de la función? Cuando son polinómicas, salvo que haya alguna restricción, dominio y codominio son siempre esto. Porque siempre existe la posibilidad de poner el número, no importa cuál sea, y siempre da un resultado que puede ser un número. De hecho, es una recta, ¿no? Toca todos los números. La siguiente que dibujé, que dio en este sentido, obviamente, a medida que aumenta la X, ¿qué le pasa a la ordenada? Va bajando. Entonces, si esta, que era a medida que aumenta, esta es a medida que aumenta, disminuye, se llama decreciente. O sea, las rectas no es que van para arriba o van para abajo. Son crecientes o son decrecientes. Eso puede pedírtelo tu profesor. Si no te lo pide, lo aprendiste. Y bueno, como dijimos recién, el dominio son todos los reales y el codominio es el conjunto de los reales. Me parece que hasta acá es momento de hacer una pausa porque ya te he dado muchos conceptos. Y mientras tanto, puedes, si quieres, practicar con algunos ejemplos para ver cómo te salen. Acá te presento dos, te doy, si quieres, el cuadriculado para que lo captures y trabajes en tu computadora y te doy las dos tablas. ¿Sí? Cosa de que tengas todo ahí servido, si quieres lo imprimes, trabajas en él, menos trabajo, ¿sí? A veces en clase lo que tenemos que hacer es dibujar. Te puedes tomar un tiempito, un aperitivo y esperamos. Bueno, ya pasó un tiempo prudencial. Yo supongo que vos pusiste pausa y hiciste la tarea o te tomaste un recreo. Pero acá Albert está nervioso, quiere que continuemos. Bueno, ¿con qué vamos a continuar? Decíamos que la expresión y igual mx más b representa una función lineal. Esta expresión se conoce con el nombre de ecuación explícita de la recta o ecuación canónica de la recta, ¿sí? Es decir, ya pasado a analizándolo desde el punto de vista de la gráfica, esta es la ecuación de una recta. Cada vez que yo veo una expresión de este tipo, sé que me va a dar una recta. En ella, m y b son números, cualesquiera. Vimos varios ejemplos. Esos números en la recta tienen nombres particulares, como ser la M se la conoce con el nombre de la pendiente de la recta y la B se la conoce con el nombre de ordenada al origen. ¿Qué es lo que me están diciendo con estos nombres? Bueno, pendiente es la inclinación que tiene la recta respecto del eje de las abscisas, respecto del eje X, ¿sí? ¿Cuánto de apertura? ¿Qué ángulo? Entonces, veamos en un gráfico. Si yo tengo esta línea recta, a partir de este puntito, que lo llamé la ordenada al origen, yo trato de dibujar un triángulo, ¿sí? Un valor X y un valor Y, que seguro son valores que dieron, o sea, forma un triángulo con dos puntos de la recta, ¿no? Uno es este y uno es este. Bueno, acá se forma un ángulo, que lo voy a llamar alfa. Este ángulo por trigonometría se puede calcular con el arco tangente de y sobre x. Es decir, si yo hago y dividido x, ¿sí? Que es el valor de la tangente, y le aplico inversa, me da el ángulo. Esto es trigonometría. No tengo aún ningún video de trigonometría, pero ya vendrán, ¿sí?
Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Normalmente se dice, es decir, yo no voy a trabajar con ángulos, voy a trabajar con estos valores. Normalmente se dice que la pendiente de la recta, o sea, esta inclinación, este formato, lo da el cociente entre y y x, ¿sí? Esto es importantísimo. Ya van a ver por qué. La ordenada al origen se considera como el punto de intersección donde la recta corta al eje de ordenadas. Por eso les decía que era tan importante este valor. Para 0, B. Y que ese valor era importante. ¿Por qué? Porque es por donde la recta corta al eje de ordenadas. Si yo pongo y igual 2x más 1, corta en 1. Y igual 2x menos 8, corta en menos 8. ¿Sí? Es la ordenada al origen. Por eso se llama así, ordenada, porque es un valor de ordenada, y que le corresponde al origen, porque es cuando aplico x igual 0. Por eso se llama ordenada al origen. No es que se le ocurrió a alguien ponerle ordenada al origen. Es porque es el valor de la ordenada que corresponde al 0. Bien, en nuestro caso sería este puntito. Estaría ahí. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es usar estos dos, este es B entonces, ¿sí? Estos dos conceptos, ¿para qué? Para poder graficar, ¿sí? Sin necesidad de usar la tabla. Pero más aún, si quieren más seguridad, hay otro concepto que todavía no fue tomado en cuenta, que es el de raíz de una función. En cualquier función, no solamente en las lineales, la raíz es el valor de la gráfica que corta el eje X. Es decir, hay dos puntos que puede ocurrir, o más, ¿no? La ordenada al origen siempre es 1, porque si no deja de ser función. Pero las raíces pueden ser 1 o más, depende de la función. No quiero confundir, por eso. En el caso de la lineal, hay un punto donde corta el eje de ordenadas, que es la ordenada al origen. Y hay un punto donde corta el eje de las abscisas, ¿sí? Este de aquí, que se llama la raíz de la función. ¿A qué se llama raíz de una función? ¿Cómo lo obtengo? Haciendo y igual 0. Este lo obtenía haciendo x igual 0, este lo obtengo haciendo y igual 0. ¿Y qué es? Es el valor donde la función corta al eje de abscisas. Lo voy a llamar R de raíz. Así que bueno, anótate todos estos datos porque ahora vamos a trabajar con ellos. Por ejemplo, suponte que te doy y igual 2/3 de x más 2. Imagínense que yo tengo que graficarlo y que lo único que sé es usar la tabla. ¿Qué valores le pongo acá? Si pongo 1, es 1 por 2/3, 2/3. 2/3 más 2 es 6 más 2, 8/3. ¿Cómo dibujan en tercios? No es difícil. Yo debería hacer un video donde les muestro cómo graficar fracciones, ¿sí? Pero se empieza a complicar el ejercicio porque no puedo dominar las fracciones, ¿sí? En cambio, si yo utilizo los datos de los que acabo de hablar, yo puedo hacer la gráfica sin usar la tabla. No importa la pendiente que me pongan acá, que me pongan lo que se les antoje, ¿sí? Entonces, ¿cómo grafico? Empiezo de la siguiente manera. Tomo la ordenada al origen, que en este caso es 2, y la marco. La ordenada al origen era el valor, volvamos, es 2, y la marco ¿sobre dónde? Sobre el eje de ordenadas. 2 positivo aquí, ¿sí? Entonces, la ordenada al origen es el valor de ordenada que corresponde al 0 de x. Bien. Luego voy a trabajar con la pendiente. La voy a sacar de ahí, a la pendiente. M igual, les había dicho que M estaba considerada como y sobre x, ¿sí? Si en este caso es 2/3, significa que para un valor de 3, la y vale 2. Cuando yo escribo 3, la gráfica sube hasta 2.
Entonces, ese concepto es el que voy a considerar. ¿Se acuerdan que cuando yo establecí esto del ángulo dije que iba a partir de la ordenada al origen? Desde acá yo voy a marcar 3 lugares hacia la derecha en X. 1, 2, 3. 2, 3. Y marco un puntito. Y a partir de ahí voy a subir 2. 1, 2. Siguiente punto. Entonces, con esta ordenada de origen y con este punto, ya estoy en condiciones de dibujar la recta. Fin. Muy fácil. Muy fácil. Veamos otro como para afianzar. Supónganse que les doy 3/4 de x menos 1. No siempre tiene que ser fracciones, ¿eh? Lo hago con fracciones como para que ustedes vean la necesidad de utilizar estos conceptos y no la tabla. Entonces, partíamos de la ordenada al origen. Menos 1 es un valor de ordenada que está sobre ese eje. O sea, bueno, vamos a ponerle los nombres. Aquí, ordenada al origen. A partir de ahí voy a trabajar con la pendiente, que en este caso es 3/4. ¿Qué dije? Que a partir de ese valor empiezo graficando el de abajo. 4. 4 lugares a la derecha. Llego hasta acá. Y de acá subo 3. O sea, de acá subo, ojo, subo 3. No voy hasta el número 3. Esto es como un juego de mesa en donde voy cambiando casilleros. Entonces, lo que yo hago es, subo 1 hasta acá, subo 2 hasta acá, subo 3 hasta acá. Y ese es el punto. ¿Sí? Ven que no llegué hasta el 3 de ordenada. Lo que ustedes tienen que contar es a partir de la ordenada, tanto a la derecha, tanto para arriba. Lo que diga acá. Bueno, entonces, el 1 va a ser mi ordenada al origen. 1 positivo. Ahí está. Y la pendiente, en este caso, es menos 1/4. Cuando tiene menos, tenemos la siguiente situación. Una fracción que tiene valor menos indica que uno de los dos es negativo. ¿Cuál? Bueno, supónganse que yo digo que el 4 es positivo, entonces a partir de ahí me muevo hasta el 4. Y de ahí, como el 4 es positivo, digo que el 1 es negativo. Bajo 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió? Me quedó esta recta. Pero podría suceder que alguien, esperen que se me adelantó, que alguien no quiera usar así, sino que quiera usar que el de abajo es el negativo y el de arriba es positivo. O sea, lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando la fracción es negativa, uno de los dos es negativo. ¿Sí? Bueno, supónganse, yo elegí el de abajo más y el de arriba menos. Ahora supónganse que hay una persona que dice, no, yo quiero usar el de abajo negativo, entonces tengo que ir 4 hacia el lado negativo y entonces el 1 sube. Ustedes me dicen, no da lo mismo este punto que este punto. A los efectos del dibujo sí. ¿Por qué? Porque son los dos puntos pertenecientes a la misma recta. Fíjense, traigo la regla. O sea, considerar el de arriba positivo y el de abajo negativo o viceversa a los efectos del gráfico es lo mismo. No da el mismo punto, tienen razón. Pero como lo que yo quiero es dibujar una línea recta y los tres forman una línea recta, listo, ya está. Cuando yo daba clase le decía a mis alumnos como consejo, no se compliquen. Si el valor es negativo, estandaricen. El de abajo siempre es positivo y el de arriba sube o baja. Entonces yo le decía, esto que está aquí abajo es en X positivo y el de arriba subo si es más y bajo si es menos. ¿Sí? Digo esto como para que no se mezclen, que si voy para la derecha, a la izquierda. Entonces, pero sepan que pueden usar cualquiera. ¿Sí? Eso es lo que yo les quiero transmitir.
No importa cuál usen, la recta va a dar igual. Pero ¿qué ocurre? Tratemos de generalizar. Bueno, elijo uno más como para cerrar esta tanda. En este caso no tengo fracción. ¿Y cuál es el problema? Y que ¿cómo hago con la YX? Bueno, todos sabemos que si es un número entero, la fracción es 2 sobre 1. Fin. Hay que considerar que aquí abajo tengo un 1. Siempre que venga un número entero, abajo tengo 1 que lo tengo que considerar. Entonces parto de menos 2 como pendiente, estoy aquí, es negativo, así que yo voy a ir 1 en X, 1 en X, y voy a bajar 2 en Y. Ahí está el otro punto, agarro la regla, trazo. Bien, miren qué bonito que quedó, lleno de colores. ¿Sí? Bueno, conclusión. Dibujar una recta a partir de sus elementos particulares es muy fácil y no me tengo que meter con la tabla en donde puedo hacer lío, ¿sí? Y de hecho, a veces cuando la tabla, el ejercicio presenta números fraccionarios o complicados, bueno, ya ven la facilidad que presenta esto. Así que nos tomamos una nueva pausa para que ustedes puedan practicar estos conceptos, ¿sí? Yo les voy a pedir en este caso que grafiquen en un mismo sistema de ejes y sin usar tabla. Y les voy a dar estas dos. Después les voy a pedir que lo escriban otros ejercicios donde la ecuación está desordenada, por algo que vamos a ver ahora, que la escriban en forma explícita, ¿sí? Y luego completar la siguiente tabla. De todas estas, me tienen que decir cuál es la pendiente, cuál es la ordenada de origen y cuál es la raíz, ¿sí? Y acá el numerito queda. Lo pueden hacer en hoja aparte, en un borrador, y después lo traen. Son los conceptos que aprendimos. Yo hago una pausa, pero acá nuestro querido Albert ya está ansioso porque continuemos. Bueno, en mi canal van a encontrar un video, aquí se los propongo, que trabaja sobre ecuaciones, ¿sí? Y en ellas hablamos de cómo despejarlas, etcétera, etcétera. En este caso vamos a trabajar con la ecuación de la recta desde distintos puntos de vista. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que, como pasó hasta recién, yo conozca la función y la grafique. Pero podría ocurrir que por determinada cuestión, por ejemplo un problema de física, yo necesite encontrar una recta que pasa por dos puntos. A mí me dan 2 puntos, la trazo y listo. Sí, pero ¿cuál es la recta? ¿Cómo es su ecuación? Bueno, entonces, por ejemplo, a mí me dan estos 2 puntos. P sub 1, menos 1, 3 y P sub 2, 3 menos 2. Si yo tengo que encontrar la recta que pasa por ellos, dibujada, agarro un sistema de ejes, marco el primer punto, menos 1, 3, subo hasta 3, ahí está el primer punto, y el segundo es 3, 3, menos 2. Ahí está el segundo punto. Bueno, tomo una regla, la dibujo, listo, ya tengo la recta. Ahora bien, puede ocurrir que para determinadas cuestiones, por ejemplo de física, necesite su ecuación, la ecuación explícita de ella. Y igual a cuánto para que dé este dibujo que tengo acá. Bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Puede ocurrir que tu profesor te haya explicado distintos mecanismos para encontrar esta ecuación dado determinadas características, ¿sí? Entonces, yo ya sé que M es Y sobre X. Entonces sería muy fácil. A partir de donde cortó, de la ordenada al origen, considero este triángulo y digo, este valor vale 1.
¿sí? Pero ¿y la y cuánto vale? Y no está en 1, está un poquito más arriba, 1,5. No, un poquito más, un poquito menos en matemática no sirve. Exacto. ¿Me pueden decir cuánto vale exacto ese valor? Y no. Es decir, todo lo que salga de un gráfico no es exacto. Es alusivo. Matemáticamente la exactitud los dan los cálculos analíticos. Por lo tanto, si yo no puedo asegurar que esto cayó en un punto que pueda asegurar que vale tanto, no es correcto. Lo que estoy tratando de hacer es llevarlos a alguna expresión que me permita calcularlo sin usar el gráfico. Bien, esta no me sirve. Supónganse que a partir de acá armo este triángulo. Entonces, de nuevo, este sería el X que voy a considerar. Chum, ya estoy peor que antes. Ni el X ni el Y puedo asegurar cuánto vale gráficamente. Descartado de nuevo. Supónganse que tomo este. Acá la X lo puedo aseverar que vale 3, porque era justamente el punto que yo representé. Pero ¿y la Y? Otra vez cae ahí en un valor que no sé cuánto es. Bueno, no me sirve ningún método. O sea, si yo quiero averiguar la M por un método gráfico, imposible. Salvo que dé, o sea, salvo con aquellas ecuaciones donde da exactamente en un lugar, ¿sí? Que no vendría a ser el caso. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esta situación? Para esto hay una fórmula. ¡Chum! Tomen nota, ¿sí? ¿Cómo se entiende esta fórmula? Bueno, esta es la recta, la forma explícita de una recta, ¿sí? Entonces, yo voy a demostrarles, tratar de llevarlos a que ustedes interpreten esa formulita que les di recién y que sepan de dónde sale. Entonces, primero vamos a empezar por la ecuación de la recta que pasa por un punto. Yo voy a conocer un punto de coordenadas x1, y1, por donde la recta pasa, y tengo la pendiente, que es y sobre x. Es decir, para poder determinar la ecuación de la recta que pasa por un punto, debo conocer dos cosas, la pendiente y un punto. Entonces, en la ecuación de la recta, y igual a mx más b, lo que yo voy a hacer es reemplazar por estos valores. O sea, este valor que me dieron acá, lo voy a reemplazar en x. Ahora le pongo x1 porque no tengo un número. Y este valor que me dieron acá lo voy a reemplazar en y, que como no tengo un número, pongo y1. Entonces, los matemáticos se la ingeniaron para hacer una cuenta entre ellos. ¿Qué cuenta? Los restaron. Cuando restamos en matemáticas y expresiones algebraicas, se hace miembro a miembro, ¿sí? Lo que está de este lado con lo que está de este lado, lo que tiene x con lo que tiene x, lo que está solo con lo que está solo. Voy a empezar por atrás de todo, porque acá si yo tengo b y le tengo que restar b, se va a ir. Entonces, el resultado que voy a obtener es y menos y1, de restar estos dos, que lo dejo en símbolos porque todavía no sé cuánto vale, y acá voy a tener mx menos mx1. Más aún, acá como tengo la m repetida, la matemática me provee de un caso de factoreo que se llama factor común, que lo puedo sacar con factor común m y me queda x menos x1. Y acá tengo y menos y1. Esta es la ecuación de la recta que pasa por un punto. Es más, de acá yo puedo averiguar m diciendo que es y menos y1 sobre x menos x1. ¿Sí? Tengo dos ecuaciones. Tómalas en cuenta. ¿Sí? Es decir, conociendo un punto y conociendo la pendiente, yo puedo averiguar la recta. Por ejemplo, supónganse que me dicen que el punto es 3 menos 1 y que la pendiente es 2. Entonces vengo aquí y ¿qué hago? Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Reemplazo, mis queridos.
¿Qué reemplazo? Los valores del punto y los valores de la pendiente. Por ejemplo, la pendiente es 2, entonces acá voy a escribir 2. Y ahora tengo x1 vale 3, x1 lo escribo acá. Y1 vale menos 1, Y1 lo escribo acá, entre paréntesis, porque hay un menos ahí que va a producir una hecatombe. Y ahora hago la cuenta. Acá me va a quedar Y menos por menos más 1, igual, y acá este 2 se distribuye. Entonces queda 2 por x, 2x, 2 por menos 3, menos 6. Lo que yo necesito es dejar la y sola. Entonces, y va a ser igual. Esto lo dejo como está y paso el 1 restando. Esto es lo que explicaba en ese video de ecuaciones que le hacía referencia. Y es igual a 2x menos 6 menos 1 menos 7. Ahí encontraron la ecuación de la recta que pasa por esto. Entonces, conocido un punto y conocida su pendiente, puedo averiguarla aplicando esta formulita. Esta formulita donde salió, ya vieron lo que hice. Hice una estrategia matemática y la encontré. Así que bueno, nuevamente hacemos una pausa para que puedas fijar este contenido. Ahí te doy. Ese es un ejercicio, ese es otro, ese es otro. Tienes 3 ejercicios para pensar. Se supone que hiciste pausa y que te pusiste a trabajar o te tomaste un recreíto, pero Albert no está conforme con ello, quiere continuar. Así que seguimos. Bueno, entonces, por ahora, yo sé cuál es la ecuación explícita y ahora sé cómo calcular la ecuación de la recta que pasa por un punto. Debo conocer el punto y debo conocer la pendiente. Pero supongamos que no conozco la pendiente. ¿Sí? No me alcanza con los datos que me dan para resolverla. Entonces, si no conozco la pendiente, lo que yo debo conocer son 2 puntos, que es el ejercicio que les di primero. Porque era más o menos la lógica con la gráfica. Vieron que por un punto solo pelado yo tenía infinidad de rectas. Entonces, si tengo un punto solo, tengo que tener la pendiente. Y si no tengo la pendiente, tengo que tener 2 puntos. Por ejemplo no. Esos puntos van a ser x1, y1 y el punto P sub 2, x2, y2. Entonces, vamos a hacer la misma técnica que hice hoy de reemplazar aquí. ¿Qué me quedaría si uso el punto 1? Acá me quedaría x1 y acá me quedaría y1. ¿Y qué me quedaría si uso el punto 2? Acá me quedaría x2 y acá y2. Entonces, voy a hacer el mismo truco que hicieron los matemáticos con estas dos, no con la original, con estas dos. Las voy a restar miembro a miembro. Lo mismo que hoy, este con este se va. ¿Y qué me queda? Y1 menos Y2 es igual a mx1 menos mx2, restando miembro a miembro, ¿no? Entonces acá vuelvo a sacar factor común m, x1 menos x2, y acá me queda y1 menos y2. Entonces, muy fácil. De acá puedo despejar m haciendo y1 menos y2 y este término que la multiplica lo paso abajo dividiendo. Esto es lo que yo voy a usar para reemplazar este valor que no conozco. Entonces me va a quedar y menos y1 igual a todo esto por x menos x1. Esta es la ecuación que te presenté hace unas pantallas atrás. Aquí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Albert dijo, toma nota de esto? Que dijimos, esto es la ecuación que vamos a usar. Bueno, aquí te estoy mostrando de dónde salió esto. En realidad nosotros la tenemos al revés. Lo que tenemos es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es lo mismo. Y vos me dirás, ¿cómo que es lo mismo? Sí, porque si esto da positivo y esto da positivo, no hay problema. Si lo doy vuelta, va a ser positivo, ¿no? Si lo invierto, esto va a quedar negativo y negativo, pero menos por menos también es más. O sea que da lo mismo que sea y1 menos y2 sobre x1 menos x2 a que sea y2 menos, o sea, porque en definitiva el resultado va a coincidir. Hay bibliografía donde esta ecuación te la presentan de esta manera. ¿Qué hicieron? Muy simple. Este factor
que está aquí multiplicando a la parte blanca, lo pasaron dividiendo, ¿sí? O sea, cualquiera sea la fórmula, sirve. Así que Albert ahí viene y nos dice, tomar nota. Bueno, papito. Perdón, me interrumpió el cachorro. Eh, Tomar nota porque son datos importantes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿no es cierto? Supónganse que me dan los puntos A y B con estos valores. Entonces, yo voy a aplicar esta fórmula que me parece más cómoda. Para usar esta fórmula, tengamos en cuenta que este es x1 y este es y1, este es x2 y este es y2. ¿Podría ser este x2 y este y2 y este x1 y este y1? Sí. Sí, como quieras. Lo que no puede pasar es que pongas x1, x2 o x1, y2. O sea, los dos del mismo punto son x1, y1 y los dos del mismo punto son x2 o y2, pero no puedo mezclar de otra manera. Entonces simplemente hago reemplazos. ¿En dónde? En la ecuación, sabiendo que y x, las que dicen y x solita, no se cambian por nada. Son las variables que van a aparecer en la ecuación. Y igual a tanto de x más b. Tiene que haber una y y una x. Entonces, acá voy a poner y1. Voy al ejercicio y tomo el valor que me dieron para y1. Poner estas letritas acá hace que yo después no tenga que estar pensando, ¿sí? ¿Quién es el 1? ¿Quién es el 2? Entonces, este es 1. Abajo tengo que poner x1, que es menos 2. Cada vez que uso un número negativo, como en la ecuación se presenta con restas, no se olviden de poner paréntesis, porque esto produce cortocircuitos y transformación de signos. Bueno, y2 en el ejercicio es menos 2. Acá lo puse entre paréntesis para acostumbrarme, pero no hace falta porque no está precedido por un signo menos. Menos y1, que era 1, y abajo x2, que es un 3, menos x1, que es menos 2. Esto me quedaría entonces y menos 1, no puedo hacer nada, y acá menos por menos, más 2. Arriba, menos 2, menos 1, no puedo hacer nada, y abajo 3 más 2. Hago algunas cuentitas. De este lado, nada. De este lado me queda menos 3 sobre 5, menos 3 quintos. Entonces, para despejar y, evidentemente este término que está aquí dividiendo tiene que pasar multiplicando al menos 3 quintos. Lo pongo entre paréntesis. Bueno, se me terminó. Vamos a seguir aquí arriba. Entonces, la y va a resultar igual a... Yo acá lo que voy a hacer es, aplico distributiva, me queda menos 3 quintos por x, menos 3 quintos. Menos 3 quintos por 2 es menos 6 quintos. Y este 1 que acompañaba la y lo voy a mandar para el otro lado sumando. En este caso me quedó menos 3 quintos de x y acá menos 6 quintos más 1 es 5 menos 6 menos 1 quinto. Fin. Encontré la ecuación. Fin. Brillante, excelente, muy fácil. Así que bueno, para no aburrir con todas mis explicaciones, nos tomamos un recreo y mientras tanto puedes resolver algunos ejercicios. Luego de la pausa lo vemos a nuestro querido Albert tratando de resolver los ejercicios porque está súper aburrido, así que vamos a continuar. Bueno, ¿qué teníamos entonces hasta ahora? La ecuación explícita, la ecuación de la recta que pasa por un punto, pero tengo que conocer la pendiente, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Está clarísimo que para poder encontrar la ecuación de la recta, tengo que conocer 2 elementos. Si conozco un punto, tengo que conocer la pendiente. Y si no, me tienen que dar
2 puntos que pertenecen a esa recta. Bueno, en este momento yo quiero contarles que hay otra forma de escribir la ecuación de la recta y que su gráfica es muy útil. Yo no sé si en tus estudios te lo han explicado o no. Si no te lo han explicado, hay dos alternativas. O no le das bolilla y adelantas el video, o lo miras, te fijas la utilidad que tiene y la puedes aprovechar. ¿Sí? ¿De qué se trata? De la ecuación segmentaria de la recta. La ecuación segmentaria de la recta tiene esta forma. X sobre un número más Y sobre otro número igual a 1. A y B son números cualquiera, no tienen relación con nada de lo que hemos visto, por eso usé mayúsculas, ¿sí? Normalmente la bibliografía viene así, con una letra A y B mayúscula. Así que tomemos nota de esto porque ahora te voy a mostrar por qué es importante este formato. Este formato es importante, supónganse que me dan así, X sobre 2 más Y sobre 3 igual a 1. ¿Por qué es importante o por qué es valioso? Porque este valor es donde la recta corta al eje X. Y este valor, que en este caso sería el 2, ¿no? Y este otro valor es donde corta al eje Y. Es decir, sería este otro. Es decir, que si viene con esta pinta X sobre algo más Y sobre algo igual a 1, yo puedo marcar esto sobre X, esto sobre Y, aplico la regla y trazo. Fin. No me digan que no es impresionante. Miren, veamos otro ejemplo para afianzar. Sobre X, aparte está comodísimo. Sobre X marco el 2 y sobre Y marco el 3. Acá, sobre X voy a marcar menos 4. Esto sobre X. Chum, puntito. Y sobre Y voy a marcar 2. Esto lo marco sobre Y. 1, 2. Chuc. Agarro la regla, trazo. 50 sin pensar mucho. O sea, sobre X tanto, sobre Y tanto. ¿Bien? Claro, a veces no me dan las cosas servidas. O sea, si me lo dieran así, ya está, listo. Aplico y fin. Si yo tengo la recta de esta manera, recordar que la forma es X sobre un valor más, lo estoy remarcando por algo, Y sobre otro valor igual a 1. A y B tienen que ser distintos, pueden ser cualquier cosa, distintos, iguales, no hay condición. A y B, dos valores, positivos, negativos. Entonces, lo que ustedes tienen que tratar es de llevar esta forma a la ecuación segmentaria. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, primero, yo tengo que Y es igual a 4X más 2. Entonces, lo primero que hago es tratar de despejar, ¿sí? Para que quede un 1. Entonces, lo que hago es sacar la otra variable. La otra variable la mando para acá para juntarla con la Y. Ven que de este lado están las dos variables y acá está el número solo. Entonces, lo que yo voy a hacer, esta es una Y que es positiva, voy a traer el 4X en condición de menos 4X. Y voy a dejar el 2. Primera condición, agrupo las variables de un lado y dejo el número del otro. Segunda condición, tiene que quedar 1. Para que acá quede 1, y si dice 2, 8, 40, 24, ¿qué hay que hacer? Dividir por el mismo valor. 2 dividido 2, 1. Claro, lo que pasa es que yo no puedo inventar una división de la nada. Si yo a este valor lo divido por 2, del otro lado también tengo que dividir por 2. ¿Por qué? Porque la expresión no puede alterar, yo no puedo cambiar lo que me dieron. Entonces tengo que hacer procedimientos algebraicos que no alteren. Divido, multiplico, lo que quiera, por el número que quiera, de un lado y del otro. Bueno, obviamente, acá 2 con 2 se va y me queda el 1 esperado. Ya está, ya tengo la parte de la derecha
obtenida. Ahora lo que hay que hacer es que esto de este lado, que lo que tengo en el primer miembro, se transforme y que quede de esta manera. Entonces, primero reparto el denominador. Me va a quedar menos 4x sobre 2 más y sobre 2. Acá la parte de la y ya quedó. Y sobre b es y sobre 2. La que no quedó es la parte de la x, porque tiene que ser x sola, es decir, no puede tener ningún número acompañada sobre algo. Bueno, ningún problema. Acá teníamos el 1, teníamos el y sobre 2, positivo, como queríamos. Para que esto quede x solito, ¿qué se hace? Este menos 4 pasa abajo, al miembro de abajo invertido. Entonces me va a quedar 2 por menos un cuarto. O sea, en las expresiones con fracciones, cuando yo tengo un número en el numerador, lo puedo pasar al denominador, así instantáneamente, simplemente invirtiendo la fracción, sin cambiar de signo. ¿El signo se lo lleva? Sí, porque me tiene que quedar x sola positiva sobre algo, y sola positiva sobre algo. Entonces, bueno, para emprolijar esta situación, yo tengo y sobre 2 de este lado y acá voy a tener x sobre, esto se puede simplificar y queda menos un medio. Chum. ¿Quieren comprobar? A ver si esto es lo mismo que esto. Bueno, muy simple. Voy a hacer el proceso inverso para comprobar. Yo tengo esto. ¿Cómo hago para llevarlo a ecuación de la recta? Recuerden que la ecuación de la recta es y igual mx más b. Es decir, tengo que despejar la y. Ese sería el concepto. Entonces, voy a dejar el término de y. Les recomiendo que vean lo de ecuaciones con fracciones. Aquí te lo dejo. Y voy a pasar todo el término que tiene la x al otro lado. Es decir, en este caso, como este término está en más, lo voy a pasar como menos. El menos de acá lo hago de cuenta que no está por ahora. Bueno, esto me quedaría entonces 1, acá obviamente dije por ahora porque ahora lo voy a resolver. Menos por menos, más. Y esto le voy a devolver la forma de fracción común. Es decir, si yo tengo x sobre un medio, este un medio se puede pasar arriba invirtiendo la fracción, o sea, 2x. Dicho de otra manera, cuando tengo un número acá multiplicando, pasa abajo del de abajo. Y si tengo un número abajo del de abajo, pasa arriba. ¿Sí? Bien, incluso ya tiene el formato de y igual mx, ¿no? Para terminar la ecuación explícita, solamente restaría dejar la y sola deshaciéndonos del 2. ¿Cómo hago para deshacerme del 2? Bueno, acá en prolijo voy a poner primero x más 1, que es lo mismo, lo encierro entre paréntesis y este 2 que está dividiendo lo paso multiplicando. Aplico propiedad distributiva, me queda 4x más 2. Si ustedes se fijan, es igual. O sea, pueden pasar de una a otra sin ningún problema. Si tienen así y no quieren usar pendiente y orden al origen, lo pasan a segmentaria. Y si tienen segmentaria y quieren usar pendiente y orden al origen, lo pasan a la otra. Así que bueno, espero les haya gustado esta forma. A mí me encanta, es muy cómoda. Entonces, dadas las siguientes rectas, expresarlas en forma segmentaria y graficar usando el mismo sistema de ejes. Es decir, no grafiquen con pendiente y ordenada al origen, sino que lo pasan a segmentaria. Luego de una pausa, que seguramente has hecho, vamos a continuar. Acá ya Einstein dice que se volvió fijo, mira todo lo que escribió, a ver si te sirve algo. Y ahora vamos a pasar a ver el caso de cómo son dos rectas. Cuando yo grafico dos rectas, vieron que por ahí hablé de que estas rectas parecen, porque son posiciones relativas. Para determinadas situaciones puede ocurrir que yo tenga dos o más rectas y tengo que establecer si cumplen determinadas funciones.
Y los casos que se pueden presentar son que sean paralelas, que sean perpendiculares. Si son perpendiculares, saben que acá forma 90 grados, ¿no? La escuadra me ayuda. O cuando no son ni paralelas ni perpendiculares, ¿qué son? Se les llama oblicuas, ¿sí? Se cortan, pero no se cortan formando ningún ángulo particular. Acá no se cortan nunca, dirían los profesores cuando enseñaron paralelismo, que son las vías del tren, no se cortan nunca. Acá se cortan formando 90 grados y acá se cortan formando cualquier ángulo que no sea de 90. Así que bueno, te pido por favor, ahí Albert se cambió, está elegante, que tomemos nota. Entonces, vamos a empezar a ver cada una de ellas. Primero vamos a ver qué pasa con el paralelismo. Para que dos rectas, ¿vieron que cuando vimos un ejemplo yo dije parecen paralelas pero no son? ¿Cómo puedo asegurar eso si el dibujo era casi de paralelas? Bueno, para que dos rectas sean paralelas tienen que tener la misma pendiente. Es decir, si yo tengo dos rectas, supongamos así, M1 y M2, B1, B2, ¿no? Tengo dos rectas, no importa cuáles, la M1 tiene que ser igual a M2. Si eso se cumple, entonces son paralelas. Si no, no. Por ejemplo, 2x más 2, 2x menos 3. Esta pendiente tiene que ser el mismo número. Es más, hay alguna bibliografía que establece que la ordenada al origen tiene que ser distinta. Cualquiera, pero distinta. ¿Por qué? Porque si fuera 2x más 2 y 2x más 2 son paralelas. Pero en realidad son paralelas muy particulares porque es la misma recta. Es como que están encimadas. Entonces, para ser paralelas tienen que tener la misma pendiente, pero la ordenada ser cualquier cosa. Es decir, esto tiene que ser igual. En este caso, como M1 es igual a M2, puedo asegurar que son paralelas. Lo vamos a comprobar. Para eso armé un sistema de ejes cartesiano. Entonces, tomo la ecuación de la primera. Ordenada al origen 2. 1, 2. Ahí lo marco. Pendiente 2 solita. Yo sé que acá tiene un 1. Entonces hago 1 a la derecha, 2 para arriba. 1, 2. Segundo punto. ¿Se acuerdan que esa pendiente se marcaba a partir de la ordenada? Tanto, no, o sea, no me voy hasta el 2. Subo 2 escalones. Tomo la regla, trazo la línea. Ahí está la primera. Vamos a hacer la segunda. Parto de menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Acá está el puntito. A partir de ahí, nuevamente, 1 en X, 2 para arriba. Fíjense que es el mismo triangulito. ¿Sí? Agarro una regla, trazo, ¿cómo quedaron? Paralelas. Hoy parecía, pero tenían una pequeña diferencia. Como son fracciones, la diferencia de la inclinación es mínima. ¿Sí? Entonces, puedo llegar a confundir y decir son paralelas, pero no lo eran. ¿Por qué? Porque en ese momento las pendientes no eran iguales. Acá son paralelas y el gráfico lo parece y lo puedo asegurar porque las pendientes son iguales. Bien. Tomar nota, dice Albert. Vamos a ver qué pasa con la perpendicularidad, ¿sí? Para que dos rectas se corten en forma perpendicular, las pendientes tienen que ser respectivamente inversas y opuestas. Inversas, ¿qué significa? Y que si una es 2, la otra es 1/2. Si una es 2/3, la otra es 3/2. Es decir, la fracción tiene que estar invertida. Y opuestas, ¿qué significa? Que si una es más, la otra es menos. En cualquier orden. Entonces, si yo tengo dos rectas, en símbolos va a ser así. Si ocurre que M1 es igual a, ¿ven? Está invertida M2 y cambiada de signo, podría ser la otra, ¿no? Entonces son perpendiculares. Acá no importa el ejemplo que se use porque es una representación algebraica. Entonces, por ejemplo, me dan esto, 1/2 y menos 2.
Un medio invertido es 2, positivo o negativo. Cumple. ¿Qué cumple? Que tengo que M1 es la inversa de M2 opuesta. Entonces, vamos a ver si esto gráficamente verifica. Tomo la primera. Arranco de ordenada al origen menos 1. Menos 1. Allí marco 2 sobre X, 1, 2, 1 sobre Y. Subo hasta 1. Regla, trazo línea. Tomo la siguiente. Y igual menos 2X más 1. Parto de 1. 1. Pendiente, no tiene nada abajo, es un 1. 1 a la derecha, se me corrió. Menos 2. Bajo hasta 2. Menos 1, menos 2. Regla, trazo. Me quedaron así. Son perpendiculares realmente para que ustedes, si ustedes quieren comprobar que esto es perpendicular exacto, toman una escuadra y la apoyan. Este lado de la escuadra se supone que es un elemento construido con 90 grados, o sea que son estos catetos de la escuadra son perpendiculares. Bueno, es la forma que ustedes tienen para verificar que el gráfico les dio perpendicular. Acá ustedes ven que mi recta esta se escapó un poquito. Es como yo siempre les digo, estos errores de gráfico están permitidos. ¿Por qué están permitidos? Porque el gráfico nunca es exacto. En matemática los gráficos siempre tienen que venir acompañados de una comprobación analítica. La parte analítica no falla. La gráfica dependerá de mi pulso, de mi trazo, de mi lápiz, del cuadriculado de la hoja. Ustedes me dicen, no puede ser el cuadriculado. El cuadriculado puede fallar, ¿sí? Puede estar mal impreso y bueno, ya está. El gráfico se fue a cualquier lado. Muy bien. Bueno, tomar nota, dice acá Albert. Nos faltaría entonces el caso de cuando son oblicuas, la oblicuidad de dos rectas. Obviamente, por deducción de lo que hemos hablado hasta ahora, son oblicuas cuando no cumplen ninguna de las dos condiciones anteriores. Es decir, si las pendientes no son iguales ni son opuestas e inversas, son cualquier cosa. Si son opuestas pero no inversas, son oblicuas. Y si son inversas y no opuestas, también. Es decir, para que sea perpendicular tenían que cumplirse las dos condiciones. Si se cumple unas solas, no van a ser perpendiculares. ¿Qué van a ser entonces? Oblicuas. Por ejemplo, supónganse que me dan esto. Acá dice 5 y acá dice menos 4 tercios. Las pendientes son cualquier cosa. Son opuestas porque una es positiva y la otra es negativa, pero miren los números, nada que ver. Entonces, M1 y M2, ¿qué pasa? No son iguales. No son opuestas. Son opuestas. Acá está mal. Voy a corregirlo. Hice corrección en vivo, ¿vieron? No son inversas, porque para ser inversas tendría que ser un quinto, y acá dice 5, y acá... Bueno, por lo tanto, no son paralelas, no son perpendiculares. ¿Qué son? Son oblicuas. Es decir, se cortan formando un ángulo cualquiera. Vayamos a la gráfica. Tomo la primera. Sale de menos 2, menos 1, menos 2. A partir de ahí, como acá no dice nada, se supone que tiene un 1, entonces hago 1 a la derecha, 5 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el otro punto. Agarro la regla, trazo. La siguiente. Parto de 4, positivo, 1, 2, 3, 4. Y ahí marco 3 a la derecha, 1, 2, 3. 4, que como es negativo voy a ir hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí. Puntito. Agarro la regla, trazo. Bueno, como ven, no formó un ángulo recto. O sea, paralelas no son. Es evidente, ¿no? Pero no formó ningún ángulo, así que no formó 90 grados, así que, bueno, fin.
No sé qué pasó acá, tomemos nota, dice Albert. Entonces, en conclusión, vamos a hacer los 3 casos. El paralelismo se cumple cuando son 2 rectas que tienen la misma pendiente, o sea, igual valor en M, se dice que son paralelas, este es el caso. El símbolo que suele utilizarse es poner Y1, Y2 y entre medio así como 2 líneas paralelas, Y1 paralela a Y2. Es un símbolo que se suele utilizar, ¿sí? La perpendicularidad se verifica cuando las pendientes son inversas y opuestas. Es decir, M1 es igual a la otra invertida y cambiada de signo. Este es el caso. El símbolo que se suele usar es este, ¿sí? Y exactamente perpendiculares, ¿no? Valga la redundancia. Cuando no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, M1 y M2 no son iguales, no son opuestas, no son inversas. En este caso podrían ser si una sí, la otra no. Entonces son oblicuas. ¿Y cómo se hace? Se hace torcidito, ¿ven? Este y este son parecidos, pero este es exactamente perpendicular y este es torcidito. Así que bueno, tomar nota de todo esto, dice Albert, que se nos tomó chiquitolín, ¿sí? Y quedó chiquitito ahí. Bueno, entonces hacemos una pausa para descansar un ratito, para hacer algunos ejercicios. En este caso, les voy a dar para que resuelvan los siguientes sistemas lineales y en cada caso deberán escribir si son paralelas este símbolo, perpendiculares u oblicuas. Aquí tienen. Les dejo 3. ¿Sí? Con lo que hemos visto, yo ahí ya estoy viendo algunas paralelas y hay una de cada una. Pero bueno, nada. Bueno, está menos impaciente Albert, pero ya sería hora de continuar. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora son algunos ejercicios que te puede plantear tu profesor o profesora y que incluyen todo esto que hemos aprendido. Entonces, se le puede ocurrir decir, ejercicios tales como este. Dada la recta tal, ¿no? Hallar una paralela que pasa por el punto tal. ¡Chum! O sea, ¿de qué me sirve saber? O sea, ¿puedo investigar si 2 rectas son paralelas o perpendiculares? Sí, ya aprendiste que con solo mirar la pendiente podés decir son paralelas o son perpendiculares, fin. Pero al profesor se le puede ocurrir que apliques ese concepto en situaciones problemáticas como esta. Te da una recta y te dicen que encuentres una paralela, pero que pasa por un punto. Porque paralelas a una recta hay infinitas. Tras una recta y todas las que dan paralelas a ella son paralelas. Pero no quiere cualquiera. Quiere una que pase por ese punto. ¿Cómo resuelvo esa situación que me dio la profesora? Bueno, este es el ejercicio que me dieron, que le puse Y1 porque la paralela la voy a llamar Y2. Entonces, Y2 va a ser igual a, como me pide que sea paralela, yo sé que va a tener que tener la misma pendiente, o sea, 3 medios X. Fin. Ahora bien, la ordenada al origen tiene que ser cualquier número que no sea menos 3, pero en realidad no puede ser cualquier número, porque tiene que ser un número tal que la recta caiga ¿dónde? En este punto. Pase por este punto. Bueno, me están pidiendo lo que aprendimos por ahí a encontrar la ecuación de la recta que pasa por un punto, conocida la pendiente. O sea que puedo aplicar esta fórmula, la de y menos y1 igual a m por x menos x1, ¿te acuerdas? En donde la pendiente es 3 medios y el punto es menos 2 menos 1, perdón. Entonces reemplazo simplemente, acá voy a poner 3 medios, que es la pendiente que tiene que tener, aquí voy a poner
2, y aquí voy a poner menos 1. Resuelvo, acá me queda más 1, acá aplico distributiva, me queda 3 medios x menos 3 medios por menos 2, resulta que da 3. Y ahora paso el 1, restando. ¿Qué me queda? 3 medios menos 4. Fin. Ya encontré. ¿Esta es paralela a la dada? Sí, porque tiene la misma pendiente. O sea que si Y1 era 3 medios x menos 3, su paralela encontré que se llama 3 medios x, que es paralela, y el menos 4 es tal que estoy seguro que pasa por este punto. Veamos. Primero dibujo la original, desde menos 3, aquí. 2 en x, 1, 2, 3 para arriba. 1, 2, 3. Trazo línea, regla, trazo línea. Bien. Dibujo la otra. Menos 4. Aquí. X vale 2, 1, 2. Y vale 3. 1, 2, 3. Hasta ahí. Trazo línea. Muy bien. Como resultado entonces, Y1 y Y2 resultaron paralelas, sin lugar a dudas. Ahora, la segunda parte pasa por el punto 2 menos, la paralela, pasa por el punto 2, 1. Bueno, observen. 2, este sería el punto 2, menos 1, este sería el punto menos 1. Si lo 1, me da ahí. Ese es el punto A. O sea, he encontrado una paralela, porque acá había infinidad de paralelas. Bueno, he encontrado una paralela a la dada y que pasa exactamente por el punto dado. ¿Bien? Bueno, continuemos. Podría ocurrírsele al profesor situaciones como esta. Hallar la perpendicular a la recta que pasa por los puntos P y Q. No conozco la recta, la tengo que encontrar. Y que tiene como raíz el número 1/2. ¡Chun! Enloqueció la profesora, dicen ustedes. No, con todo lo que hemos visto, ustedes tienen que ser capaces de resolver la situación. Entonces, me dieron 2 puntos. ¿Cómo encuentro la ecuación? Y bueno, aplico la fórmula que se llamaba ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. ¿Qué pasa? Que no anda. Ahí está, el mouse. Es un mouse inalámbrico y bueno, a veces debe necesitar carga. Esperemos que me deje continuar. Bueno, entonces, reemplazo. Acá vamos a poner Y1, X1, Y1, X2, Y2. Y1 es menos 2. Y acá voy a poner X1, 4. Del otro lado, Y2, que es 3. Y1, que es menos 2. Debajo, X2, que es menos 1. X1, que es 4. Resuelvo lo que pueda, en este caso más 2, menos 4. Acá me queda 3 más 2 y menos 1 menos 4. De este lado me queda 5 sobre menos 5, o sea, menos 1 directamente. Y este x menos 4 pasaría multiplicando. Lo que me va a dar, si aplico distributiva, menos x más 4 menos 2, pasando este. Resultado final, menos 1x más 2. Bien, ya tengo la ecuación de la recta, que pasa por esos puntos. Ahora bien, esta va a ser mi Y1, menos 1x más 2. Dejo el menos 1 por la cuestión de que después me va a servir para graficar. Pero lo que me piden es que Y2 sea perpendicular, por lo tanto tiene que tener el 1, esta pendiente tiene que estar invertida. Ustedes saben que si es menos 1, abajo tiene un 1. Entonces invertida queda 1, o sea, esto es menos 1 sobre 1. Si lo invierto, queda 1 sobre 1.
y si le hago lo opuesto me va a quedar 1 sobre 1 positivo, ¿sí? O sea, el 1 es fantástico en este caso. Entonces acá me va a quedar 1. Eso es invertido y opuesto, todo. El tema va a ser más b, como hoy. Pero no me dieron un punto, me dijeron que la raíz vale un medio. Pregúntoles, ¿qué dije que significaba que un punto, que un valor era raíz de una función? Si ustedes estuvieran acá, me contestarían, si es que lo recuerdan, ¿no? Como no están acá, voy a hacer de cuenta que me están contestando y les digo, sí, la raíz es el valor de x, fíjense que la escribí como para ordenado, ¿no? El valor de x para el cual la y vale 0. O sea, este sería el x1 y este sería el y1 de mi punto. La ecuación, me están pidiendo la ecuación de la recta que pasa por un punto. Es decir, yo voy a hacer y menos y1 igual a m, x menos x1. M tiene que ser esta, que por ser perpendicular es opuesta e inversa. Entonces acá voy a tener un 1. Y después voy a reemplazar por x1, que en este caso es un medio, y por y1, que en este caso es 0. O sea que acá no me voy a tener que pasar nada, directamente me va a quedar y igual a, hago distributiva, y como está por 1, me va a quedar igual. Fin. Esa es la perpendicular. O sea, me quedó primer recta con la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Segunda recta con la ecuación de la recta que pasa por un punto, averiguando el punto en función del concepto de raíz. Miren todo lo que les pidió la profesora en un solo ejercicio. Y encima ahora, graficar. ¿Cómo hago para graficar? Bueno, uso ordenada y pendiente. 2. 1, 2. Allí. Pendiente. No dice nada, así que supongo que tiene un 1. Supongo no, tiene un 1. 1 y como es negativa, voy hacia abajo. 1. Segundo punto. Agarro la regla y dibujo. Siguiente. Menos un medio. Entonces, si este es 1, menos un medio es acá, la mitad. Miren qué ejercicio interesante, usando el cuadriculado. Pendiente, un 1. A partir de acá me tengo que mover 1 a la derecha. Y como es 1 positivo, voy a ir para arriba. Pero ojo, que 1 son 2 cuadritos, o sea que me voy a saltar hasta acá. Eso es 1 para mí. Porque un cuadrito solo es medio. Agarro la regla y dibujo. ¿Qué les pareció? ¿Cómo resultaron Y1 y Y2? Perpendiculares. Comprobemos, a ver. Bueno, agarro la escuadra. Acá a mí siempre tengo, ven, este que como quedó un poquito para arriba, tendría que haber sido más bajo, pero bueno, está dentro de lo esperado. Bueno, ¿qué les pareció? Son fantásticos estos ejercicios. A mí me encantaba darles de estos, los hacía pensar un montón. Así que por ahora vamos a hacer una pausa para que ustedes puedan ir al baño, tomar algo y se toman el tiempo para resolver las siguientes situaciones. En cada caso, lo que me van a decir es cómo resultaron las rectas, paralelas, perpendiculares u oblicuas, ¿no? Bueno, ahí les doy. Bueno, aquí Albert nos está indicando de que ya terminó el tiempo. Hay que continuar. Bien. Podría ocurrir también que el profesor te dé actividades y en una de ellas te pidan comprobar analíticamente el sistema de ecuaciones lineales. ¿Esto por qué viene? Como vengo diciendo en toda esta presentación, cuando uno resuelve gráficamente un problema, ese gráfico inexorablemente presenta errores involuntarios, por supuesto, de gráfico justamente. Ya solo el grosor del lápiz que esté utilizando hace que mi trabajo sea inexacto. Entonces, en matemática todo se debe comprobar analíticamente. El gráfico es alusivo, me aproxima, me lleva a la solución y hay cosas que tienen que coincidir. De hecho, vieron mis gráficos en PowerPoint, ¿no? Imagínense.
Entonces, supónganse que, dado un sistema de ecuaciones lineales, como me dan aquí, yo aplico el método de resolución gráfico. Hace un tiempo atrás yo grabé una serie de videos sobre ecuaciones y le agregué a esa secuencia de ecuaciones la resolución de sistemas de ecuaciones. Y está el método gráfico para resolver ecuaciones. Aquí te lo presento, si tienes tus dudas. Así que voy a hacer por ahí alusión a él con lo que estamos trabajando hoy, pero formalmente puedes dirigirte al video. Entonces, aplicando el método gráfico, lo que yo tengo que hacer es representar ambas ecuaciones. O sea que vamos a necesitar un sistema de ejes cartesianos. Con ese sistema de ejes cartesianos voy a tomar la primera ecuación. Está planteadita como para que utilice ecuación segmentaria. Porque fíjense, tengo las dos variables de este lado igual a 4. Lo único que haría falta es dividir por 4. Acá me queda 1, acá me queda dividido 4 y acá puedo simplificar y me queda 2. Entonces simplemente tomo este 2 y lo dibujo en X, porque está abajo de la X. No es porque está abajo de la X, es porque quedamos en que justo lo que estaba abajo de la X era el corte, y este 4 lo dibujo en Y. Ahí. Agarro una regla, dibujo, ¿sí? Yo obvié la regla para tardar menos, ya que estamos en el final del video. Bien. Tomo la segunda ecuación. Lo mismo, está preparadita para segmentaria. Divido por menos 3. Acá me quedaría 1, acá me quedaría 1, menos por menos más, y acá me quedaría menos 1, porque más por menos, menos. Entonces, tomo el menos 1, estamos acá, tomo el 1, en Y, estamos acá, trazo la línea. La solución de este sistema de ecuaciones es este punto, es el cruce, ¿sí? Donde se intersectan las rectas. Esta es la solución. El tema es que yo tengo que precisar qué valores da. O sea, esto no. El sistema de ecuaciones dio dos rectas que son como, son oblicuas, ¿sí? Entonces, este cruce, ¿dónde cayó? Para poder precisarlo, yo tengo que hacer una perpendicular hacia X y ver qué valor toma. Que acá aparentemente la X vale 1, lo voy a escribir acá, ¿sí? Ya como resultado. Y trazo una paralela acá y aparentemente la Y vale 2. ¿Por qué digo aparentemente? Yo ya sé que valen esto, porque ya lo tengo resuelto, pero en realidad, y cayeron casi justísimo en ese lugar. Pero podría ocurrir, ¿vieron cuando grafiqué hoy uno para buscar la pendiente que decía no puedo estimar? Entonces, es necesario que si yo estoy haciendo algo gráficamente, encuentre una comprobación. A eso me refería con que el profesor me puede pedir comprobar analíticamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para comprobar analíticamente? Y bueno, aplicar algún método analítico de resolución de ecuaciones, de un sistema de ecuaciones, que en este caso van a ser lineales, obviamente, ¿no es cierto? Yo presenté en la misma secuencia didáctica, presenté varios videos, porque hay varios métodos: sustitución, igualación, sumas y restas. Bueno, yo voy a usar uno de ellos, que es el de sustitución. Acá te dejo el link para que vayas y lo mires si es que tienes duda. Y voy a refrescar lo que decía allí, trayéndome el método resolviendo este caso. Bueno, esta era la pantalla que usaba en ese momento en la secuencia. En este caso el ejemplo es 2x más y igual a 4 y 3x menos 3y igual a menos 3. Lo que me dio recién por método gráfico fue que la x valía 1 y que la y valía 2. Lo tengo ahí como para después no tener que volver hacia atrás en las pantallas. Entonces, el método de sustitución consiste sucintamente en elijo una ecuación. Si digo elijo, es la que a ustedes se les antoje, o a mí se me antoje. En este caso a mí se me antoja la primera. Y en ella elijo una incógnita y la despejo. Puedo despejar la X o puedo despejar la Y. Es a gusto del consumidor. A mí se me antoja despejar la Y. ¿Por qué?
En su momento en el video yo les decía, elijan lo que les sea más fácil de despejar. Si tengo que despejar la X, no es que es muy complicado, paso la Y, pero después tengo que pasar el 2 dividiendo. En cambio, despejar Y es, separo en términos primero, para dejarla solito, a la Y, simplemente paso todo este término restando y ya está. ¿Sí? A esto lo dejo en suspenso, lo llamo ecuación 1, y salgo de ahí y ¿qué hago? El método me dice que tome la otra ecuación y reemplace el valor que aquí obtuve. Entonces, en la ecuación 3x menos 3y igual a menos 3. Es la otra, o sea, yo empiezo por una y después reemplazo en la otra. No vayan a reemplazar en la misma porque van a llegar a algo que no se puede continuar. Tengo que reemplazar en la otra. ¿Qué es lo que tengo que reemplazar? Y lo que despejé. Como yo acá despejé y, acá tendré que reemplazar por todo esto. Entonces, amplío para tener más lugar. 3x menos 3 y acá, después del menos 3, voy a poner entre paréntesis lo que encontré. 4 menos 2x. 4 menos 2x. Igual a lo que tengo del otro lado. Bueno, ahora tengo que hacer procedimientos algebraicos, porque ven lo que se logra con esta sustitución. Esto se llama sustitución porque sustituyo una parte dentro de la otra. ¿Para lograr qué? Que quede una sola variable. Entonces, de este lado no puedo hacer mucho, pero acá, no puedo hacer mucho, pero acá puedo hacer distributiva. Menos por más, menos, 3 por 4, 12. Menos por menos más, 3 por 2, 6. ¿Sí? Y ahí se observa claramente que tengo 3x y 6x que se pueden reunir y menos 12 que lo puedo pasar al otro lado y juntar con este menos 3. ¿Qué sería esto? El menos 3 le sumo 12, porque como está restando, lo pasamos sumando. Y entonces acá me quedó 3x más 6x. Resolvemos. 3x más 6x, 9x. Menos 3 más 12, 9. Paso este 9 para terminar de despejar la x, paso este 9 dividiendo, 9 dividido 9, 1. Comprobamos que la x coincide. Cuando resuelvo sistemas nunca alcanza con averiguar una, hay que averiguar las dos. Así que en un último paso, a esta la voy a llamar ecuación 2. En un último paso, ¿qué hago? Voy a reemplazar el valor que acabo de obtener en esta ecuación 2, ¿en dónde? En la ecuación que despejé como 1, ¿sí? Es decir, en y igual 4 menos 2x, voy a cambiar la x por el valor obtenido, 1. Y hago la cuenta. Me queda 4 menos 2, 2. Que, oh sorpresa, coincide. Bueno, sorpresa no, era obvio. Bueno, de esta manera voy a finalizar esta presentación, este video, invitándote, si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a mi canal, me dejes un like, porque bueno, es un reconocimiento a toda mi tarea, y que escribas tus comentarios, sobre todo si estás necesitando algo que yo no haya explicado aún. Tengo muchas cosas en el tintero, pero a medida que me llegan demandas voy agregando. Pero por ahí tenés una urgencia, entonces suspendo otra cosa que no es tan urgente para solucionarte tu tema. Por ahora, saludamos a Albert, que está ahí feliz de haber concluido con la tarea, y nos despedimos hasta el próximo video clase.